Nos han contado que somos hijos de un trauma, que nuestra historia comenzó con un silencio impuesto. Nos han dicho que el concepto de derechos humanos es una invención moderna que nos llegó de fuera, de Francia o de Estados Unidos. Pero, ¿y si te dijera que la libertad, tal como la entiende el mundo hoy, se empezó a escribir en español hace 500 años? Hoy, en Crónicas Iberoamericanas, vamos a mirar por el espejo retrovisor. Vamos a viajar al siglo XVI para entender que ese sentido de justicia que llevamos en la sangre, esa terquedad del latino por ser reconocido como igual, no es una moda. Es el legado de la más grande revolución intelectual de la historia, a la escuela de Salamanca. Prepárate, porque hoy vamos a redescubrir quiénes somos realmente. Corre el año 1511, Santo Domingo. Mientras otras naciones se extendían simplemente para saquear, en el mundo hispánico sucede algo insólito. Un hombre, Antón de Montesinos, sube al púlpito y lanza un grito que resuena hasta hoy. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? Ese grito es el mismo que escuchas hoy en las plazas cuando alguien exige dignidad laboral o justicia social. No nació ayer, nació del cuestionamiento moral más profundo que un imperio haya tenido jamás sobre sí mismo. España fue el único imperio en la historia que se detuvo a sí mismo para preguntar: ¿tengo derecho a estar aquí? A diferencia del modelo inglés o francés de siglos posteriores, la monarquía hispánica detuvo las conquistas para debatir su legitimidad. Esto dio lugar a las leyes de Burgos, 1512, y luego a las leyes nuevas, 1542. Por primera vez en la historia, una ley decía que el indígena no era un esclavo, sino un súbdito libre de la corona, con derecho a su propiedad y a su vida. Mientras esto pasaba, en América, en la Universidad de Salamanca, un grupo de sabios, los verdaderos arquitectos de nuestra psique, estaban fundando el derecho de gentes, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. Ellos dijeron: algo revolucionario en la ley natural está por encima de la voluntad de cualquier rey. ¿Por qué el latino es tan crítico con el poder? ¿Por qué siempre tenemos esa chispa de rebeldía ante la autoridad injusta? Porque somos herederos de la idea de que el ser humano tiene una dignidad intrínseca que ningún estado le otorga. Francisco de Vitoria estableció que los indios eran dueños de sus tierras por el simple hecho de ser hombres. Definió que la comunicación entre los pueblos debe ser libre. Este es el origen real del derecho internacional. No se fundó en Ginebra en 1945, se fundó en las aulas de Salamanca en 1530. Aquí es donde el espejo retrovisor nos devuelve una imagen clara. Mientras otros imperios separaban razas con leyes de segregación que duraron hasta el siglo XX, la corona española fomentó el matrimonio mixto desde 1514. Ese mestizo del siglo XVI, que empezaba a aprender latín mientras enseñaba náhuatl o quechua, es el mismo que hoy mezcla el trap con el folclore, o que usa tecnología de punta mientras mantiene viva la receta de la abuela. Nuestra identidad es la suma, no la resta. El humanismo hispánico permitió que el otro fuera parte de la familia, no un objeto de estudio. En 1514, el rey Fernando firmó la Real Cédula, que legalizaba los matrimonios entre españoles e indígenas. Esto no ocurrió en las colonias americanas de otras potencias hasta cientos de años después. Nosotros somos el resultado de una ley que priorizó el sacramento y la humanidad sobre la pureza racial. Pero este reconocimiento de la dignidad trajo consigo una lucha feroz, una lucha que se libró en las cortes, en las iglesias y en las calles de las nuevas ciudades americanas. Esta segunda mitad del guión se enfoca en cómo ese pensamiento filosófico se transformó en infraestructura humana, hospitales, universidades, y cómo esa herencia vive en nuestra psicología actual. A menudo se nos dice que las ciudades americanas
fueron meros centros de extracción. Pero los datos cuentan otra historia. Solo años después de la llegada, ya habían fundado universidades que seguían el modelo de Salamanca, la Universidad de San Marcos, en Lima 1551, y la Real y Pontificia Universidad de México 1551, fueron centros de alta cultura antes de que existiera Harvard. Allí, el humanismo no era teoría, se enseñaba en lenguas indígenas. Se crearon cátedras de náhuatl y quechua. El objetivo no era borrar al otro, sino entenderlo para integrarlo. ¿Notas por qué el latino le da tanta importancia a la palabra, al debate y a la educación como ascenso social? Esa fe en el intelecto es una herencia directa. No somos pueblos improvisados. Somos hijos de un sistema que, hace 400 años, ya debatía sobre gramática, astronomía y ética, ya sea en el corazón de los Andes o del Valle de México. El humanismo hispánico creía que si el alma era importante, el cuerpo también lo era. Por eso, el imperio sembró América de hospitales. El Hospital de Jesús Nazareno, fundado por Cortés en 1524, sigue funcionando hoy en día. Se atendía a todos en españoles, indígenas y mestizos. No eran morideros, eran instituciones de vanguardia, basadas en la idea de que la salud era un derecho derivado de la dignidad humana, no un privilegio de clase. Esta es la raíz de nuestra solidaridad orgánica. Cuando ocurre un terremoto o una crisis en Iberoamérica, la gente no espera sentada. Sale a la calle a ayudar. Ese sentido de comunidad que cuida es el reflejo vivo de aquellas instituciones que entendían que nadie debe ser abandonado a su suerte. Entonces, ¿qué somos los latinos del siglo XXI? No somos el resultado de un encuentro de dos mundos, como si fuera un choque de trenes. Somos la síntesis, somos el pueblo que heredó la ley romana, la filosofía griega y la fe humanista, pero tamizada por la cosmovisión de los pueblos originarios. Somos el único lugar del mundo donde la modernidad no borró la tradición, sino que la hizo barroca. Somos el resultado de hombres y mujeres que, a pesar de las sombras y errores de cualquier empresa humana, lucharon por establecer que la libertad era un don natural. A veces, caminamos por nuestras ciudades sintiéndonos extranjeros en nuestra propia historia. Miramos hacia el norte o hacia Europa, buscando respuestas a quiénes somos, sin darnos cuenta de que la respuesta está bajo nuestros pies, en las piedras de nuestras plazas y en la forma en que cuidamos a nuestros ancianos. Aprender de nuestro pasado no es un ejercicio de nostalgia estéril, es un acto de amor propio. Conocer a los gigantes que defendieron tu dignidad hace 5 siglos es empezar a respetarte a ti mismo. Hoy no eres el resto de un naufragio, eres el heredero de una luz que no se ha apagado. Y cuando entiendes de dónde vienes, dejas de tener miedo hacia dónde vas. Porque ser latino no es una geografía, es una forma de ser humano. Gracias por tu tiempo, esperamos tus opiniones y comentarios para construir debate y crecer como nación.